Bien, amados, en esta noche vamos a compartir la palabra del Señor. El tema para hoy es lo que le preguntaron al Señor Jesucristo. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Si está bien dicha la pregunta o si la pregunta está bien planteada solamente ahora es ¿qué cosa es lo que tiene que restaurar el Señor? El Señor Jesucristo claramente nos habla qué es lo que el Señor quiere restaurar. Lucas y el libro de los Hechos es un solo libro, por si acaso solamente que fue dividido en dos para que no sea un libro muy grande. Lucas dice en el primer tratado, o sea en el Evangelio de Lucas, o Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ese comenzó a hacer, eso lo vamos a desarrollar prácticamente en esta noche. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado instrucciones por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen en la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hasta ahí la lectura, pero esta lectura, ¿con qué lentes vamos a verlos? Con los lentes del quinto siglo, donde se esquematizó y se formateó la iglesia cristiana convertida en iglesia católica, o podemos verlo con los lentes del siglo XVI, XVII, donde se reformó y se hizo la iglesia protestante, o podemos verlo con los ojos del regreso de Israel a su tierra, 1948, donde la teología cambió porque muchas versiones cristianas dijeron que Israel nunca iba a recuperar su tierra, sino que cada denominación, cada iglesia, cada institución reclamaba que ahora ellos son el Israel espiritual. ¿Con qué óptica tenemos que tomar estos primeros versículos en los cuales hay mucha información? Evidentemente que esto solamente se puede entender con la manera de pensar o con los elementos que tenemos del primer siglo, y si es posible un siglo antes, para ver qué pasó, qué expectativa, qué es lo que se cumplió, y de esa forma podemos entender el mensaje del Señor Jesucristo. Esta pregunta que le hicieron al Señor involucra el pensamiento que había entre los apóstoles, porque no solamente eran los apóstoles, sino que la teología judía, mediante un proceso de luchas internas y guerras contra los imperios que habían estado subyugándolo ya más o menos de 700 años, los asirios, los babilonios, los persas, los griegos, los romanos, el pueblo judío, la teología judía estaba cansado de tanta invasión, de tanto dominio extranjero, y evidentemente que en sus oraciones decían, Señor, danos libertad, queremos un libertador. Pero muchas veces el plan de Dios no cuadra con tus planes porque tú quieres un plan inmediato. Tú quieres que te saque este enemigo que está ahí. Y lo que Dios te quiere sacar es todos tus enemigos. Y ahí está la gran diferencia. Y por eso es que la teología judía termina, después de muchas cosas, pidiendo la restauración de Israel. ¿Hasta cuándo el Estado de Israel iba a estar sujeto, esclavo? ¿Cuándo iba a realizarse esas profecías en la cual él iba a reunir a todas las tribus de Israel, los iba a poner en un solo sitio, los iba a llevar a la tierra prometida, iba a haber un solo lenguaje, pureza de labios, iba a ser una especie de Edén donde el cordero comía con el león, el niño jugaba con la serpiente y tantas cosas que se hablaban? Entonces, entendible es que los apóstoles, influenciados por la teología de su tiempo,
y las necesidades urgentes que tenían ellos de un Mesías a su medida, le preguntan a Jesús, viendo todo lo que él hizo, si es con él que se tiene que restaurar el Estado de Israel. ¿Qué significa restaurar el Estado de Israel? Significa que Israel iba a ser pues luz a las naciones, iba a ser la nación que iba a proclamar mundialmente, iba a estar en el non plus ultra, la primera nación del mundo, etcétera, etcétera. Eso se veía como los Estados Unidos. El Señor Jesucristo, en primer lugar, hace una crítica con respecto a la escatología, a los tiempos futuros en el tiempo presente. Él dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Quiere decir que el plan de Dios no está en el plan humano, no está en el corazón humano, no nos toca, no nos compete. O sea que si usted va a querer especular o escuchar o orientarse hacia tal o cual profecía por cumplirse o cumplida y que usted va a pensar que no, eso le corresponde al Señor. Él es el que arma el tiempo, el espacio, la materia, todas esas cosas. Lo que nos toca a nosotros es lo que Jesús dijo, recibiréis poder, power, dunamis. O sea, ustedes van a tener una unción fuerte y esa unción va a servir, en primer lugar, para restaurar sus vidas y en segundo, para convertirse en proclamadores del reino de los cielos. Y bien claro dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Evidentemente que este poder es ese poder que vino en Pentecostés cuando los apóstoles recibieron esa unción del Espíritu Santo y empezaron a hablar las maravillas de Dios. Este poder iba a significar un cambio en la vida de los apóstoles y de todos aquellos que han decidido ser discípulos del Señor Jesucristo. Este poder no tiene nada que ver con teología, no tiene nada que ver con nada de lo que nosotros entendemos institucionalmente, sino que este poder iba a transformar, iba a cambiar la vida de las personas de tal forma que estas personas se iban a convertir en portadores, estas personas en proclamadores del reino de los cielos. Por eso dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y dice, y me seréis testigos. Y aquí viene otra cosa inclusiva que tenemos que entender. ¿Cuál es? Creemos que tenemos el poder. Creemos que tenemos el poder para sanar, para proclamar, para predicar, para hacer iglesias. Dios nos da esa unción para que usted sea testigo de lo que el Señor hace. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, quiere decir que cada cosa que usted ve, siente, piensa o hace, es el Señor que lo hace y lo pone a usted como testigo. Si usted ve el cambio que hay en su vida, entonces está usted siendo testigo de cómo el Señor está cambiando su vida, no que tú estás cambiando. Nadie tiene ese poder de restaurarse solo. Solo Jesucristo lo puede hacer. Por lo tanto, si en el reino de los cielos tenemos algún don, un talento, algo, vemos que Dios está haciendo algo, hay sanidades, hay proclamación del Evangelio, se está formando cada vez más y más líderes, más personas. Vemos iglesias levantadas, vemos hermanos restaurados, vemos matrimonios sanados. Eso, amado hermano, el Señor Jesucristo lo está haciendo y somos testigos de lo que Él hace, no de lo que hacemos nosotros. Solamente somos observadores, somos testigos de lo que Jesús hace y en realidad debería de alegrarnos bastante. Como norma fundamental, va a suceder en cada persona algo trascendental que va a recibir un poder que no hay en esta tierra, va a venir de lo alto. Por eso dice, cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es santo de por sí, es apartado, sino el Espíritu de Santidad. ¿Qué significa? Que a quienes toque este Espíritu, Dios lo va a apartar. ¿Qué significa santidad? Significa apartarse. Dios lo va a apartar, ¿para qué? Para que trabajemos para el reino de los cielos. Estas personas van a estar dirigidas por el Santo Espíritu. Toda la palabra habla. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Ser guiados por su espíritu, llenos por su espíritu. Habla mucho sobre eso. Aquí podemos ver varios elementos muy importantes. Los ángeles, cuando lo vieron a los apóstoles, dicen, ¿qué están mirando? A Jesús, sí, pero se va a ir más arriba. Y no van a poder verlo, pero así como se ha ido, así va a venir. No significa que usted tenemos que estar mirando así lo que, oh, mira, ahí viene Jesús. No, ¿cómo Él se fue? O dicho de otra manera, ¿qué hizo Jesús en esta tierra y después se fue? El Señor en esta tierra lo que hizo fue mostrar su carácter, su forma de ser, mostrar sus atributos, mostrar su gloria. Por eso Juan, el apóstol, emocionado
porque le faltan palabras para poder describir cómo Él estuvo en la presencia, acompañándolo al Señor Jesucristo. Las palabras que a Él le salió de fue, y aquel verbo fue hecho carne. Dice, y vimos su gloria, o sea, vimos su magnificencia, ¿no? Su carácter, su forma de ser. Dice, lleno de gracia y de verdad. Gracia y regalo, lleno de regalos, lleno de tantas cosas que Él ha hecho, lo que esta humanidad no puede hacer. Lucas dice que Jesús hizo muchas cosas más, de las cuales no hay biblioteca para poder escribir de lo que Él hizo. Por lo tanto, los evangelios y la información que tenemos de Él es una parte de lo mucho que Él hizo. O sea, no nos centremos, no, que la Biblia dice, no, es una parte, la Biblia es una parte. Yo no puedo meterlo a Dios en la Biblia, no, es más que lo que está escrito. Más de lo que está escrito. Claro, con lo que está escrito nos basta y nos sobra, pero aún así es mucho más, mucho más. Un ejemplo, la Biblia dice que Dios puso 5 ministerios y nos cerramos en 5 ministerios. No, hermano, Dios ha dado. Ministerio significa servicio, capacidad de servir. Y capacidad de servir hay, hermano, cantidad inexplicable de servicios, de talentos, de dones que Dios ha dado a sus hijos. No podemos cerrarnos en 5 ministerios, no, hay mucho más todavía. Es como por decir que en la humanidad solamente Dios ha dado a 5 especialidades. Carpintero, ebanista, electricista, gafitero, no. Hay un montón de oficios, servicios que Dios ha dado. Los ángeles decían, así como lo han visto venir, ¿qué significa eso? Que Él ha sido testigo, Él ha sido ejemplo, Él nos ha dado, dice, aprendan de mí, que fue nuestro maestro. ¿Qué es lo que hizo el Señor en esta tierra? Nos enseñó, nos dio ejemplo, nos participó de su naturaleza y muchas cosas más. Así va a venir de nuevo y va a continuar haciendo lo mismo. O sea, no va a cambiar la labor del Señor Jesucristo. Y no se demoró su venida porque después de un tiempo viene el Espíritu Santo, que es el mismo Cristo, ahora en espíritu, y sigue trabajando exactamente igual. ¿Cómo viene? ¿En qué forma? ¿Qué señales habrá? Exactamente igual como Él estuvo acá, así también va a ser cuando regrese. Cuando digo regreso, repito, vino ya en forma de Espíritu Santo. Los apóstoles, yo quiero que usted tenga un poquito de paciencia con los apóstoles porque los evangelios hablan cuando los apóstoles empezaron recién el ministerio y eran bebés espirituales. No lo sabían todo, habrán estado con el Señor, pero cuando el Señor se fue y regresó por el Espíritu Santo, evidentemente que todavía les quedaba chico, les quedaba corto a ese saco grande del ministerio y hacían cosas que eran de niños, pero poco a poco fueron creciendo, poco a poco aprendieron más y más y más y los apóstoles de la primera manera que predicaban, ahora predican de la manera. Pablo decía, tengo una lucha en mi carne, cuando era más joven, no sé lo que hago, pero después decía, no, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. O sea, Pablo hablaba cómo él se rindió. Cómo aprendió a rendirse. Al principio peleaba con el Señor, pero después se rindió ante el Señor. Vemos el proceso. Hay muchos hermanos y hermanas que están peleando con el Señor. ¿Por qué? Porque Él está dentro. Y no se dan cuenta que están peleando con el mismo Señor Jesucristo. Y el Señor está enseñándoles el carácter de Él. El apóstol Pedro nos habla algunas cosas interesantes. Porque, repito, los apóstoles como que ya lo tenían sobreentendido el asunto, pero no se daban cuenta que necesitamos que nos expliquen ese punto, pero claro, habría que analizar bien ciertas cosas, pero en algunas cositas se les escapaba lo que tú y yo necesitamos saber. Había tanto que hablar del Señor, pero Pedro, en su segunda epístola, capítulo 1, verso 3, dice, hablaba como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Piedad, en griego, en latín es fio, significa fe, emuná en hebreo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la fe, a tu vida en el reino de los cielos y a la fe o a la confianza que debe tener, nos han sido dadas, dice, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Significa que la vida y la fe la hemos recibido de Jesucristo. Dice, por medio de las cuales, ¿por medio de qué? De la vida y de la fe dada por Jesús. Nos han dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Un momentito, Pedro. Lo que estás tú diciendo es que conociendo al Señor Jesucristo conozco la vida y conozco la confianza, porque Él me ama, está conmigo permanentemente. Pero no solamente está conmigo permanentemente, sino que también me ha dado promesas grandes.
Y a través de esas promesas grandes, yo llego a participar de la naturaleza divina. Y aquí me voy a detener, amados hermanos, porque creo que el Evangelio depende de esta frase de Pedro. Aunque Pablo también lo dice, pero en otra forma. Pero aquí está más claro. Son varias cositas. La primera, Pedro nos habla de la vida y de la piedad, o sea, de la fe, en el reino de los cielos. Está hablando a los ministros, está hablando a todos los hermanos en Cristo Jesús. Esta vida, Jesús dijo, y os daré vida y vida en abundancia, y la emuná, la fe, la confianza en el Señor. ¿Por qué tengo confianza en el Señor? Porque lo tengo permanentemente. No es que yo tenga confianza, no, yo tengo confianza porque lo tengo a Él. Haga la cuenta que yo soy ciego y no lo veo, pero cuando abro mis ojos, ahí está el Señor. Eso ha pasado muchas veces en la Biblia. Agar, ¿se acuerda? Abraham, Dios le dice que se vaya Agar con Ismael. ¿Qué hizo Agar? Fue al desierto, el niño estaba con fiebre, iba a morir, estaba llorando. ¿Y qué hace Agar? Lo deja con la poca agua que hay y se va lejos para no escuchar el llanto del niño. Y estaba llore. El ángel le dice, ¿qué te pasa? Mi señora me ha botado, yo acá sin agua. Y el ángel le dijo, no es así, es el plan de Dios, anda, regresa a la casa. Y cuando ella dice que de las lágrimas que tenía, dice que se enjuaga los ojos, se limpia, y cuando ve, el pozo estaba ahí. Y con ese pozo salvó a su hijo, se salvó y regresaron a la casa. ¿Qué estoy diciendo, amado hermano? Eso es lo que estamos hablando acá. La emuná, la fe, ¿cómo la obtengo? Cuando tú abres tus ojos espirituales y Cristo está a tu lado. Cuando tú ves que todo te abandonó, cuando ves que ya no hay solución por acá, pues clamas, pides, entres en el Espíritu, cuando te das cuenta que Jesús está contigo y viene la solución. Eso pasó con el ciego, con el muerto, con las enfermedades, con los problemas, con la pobreza, con todo. Esa permanente presencia del Señor en nosotros nos produce confianza, emuná, fe. Y eso es lo que está hablando acá el apóstol Pedro, la presencia permanente del Señor Jesucristo, y estaré con vosotros para siempre. Eso hace que tengas plena capacidad de vivir porque Cristo está conmigo. Pero no solamente eso, sino que también dice que esta vida y esta fe, esta emuná existencial, dice acá, recibimos preciosas y grandísimas promesas. Sí, claro, fe, mansedumbre, templanza, discernimiento. No, un momentito. Todas son herramientas, ¿para qué? Para que podamos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Traducido, ser como Cristo. Por eso que la Biblia dice, tenemos la mente de Cristo, tenemos el corazón de Cristo. O sea, estamos tan separados de la naturaleza divina que pensamos que nunca vamos a llegar. No, sí, mediante los atributos del Señor. ¿Cuáles son los atributos del Señor? Amor, gozo, paz, bondad, ya usted lo sabe ya. O sea que cada vez que en ti hay, por ejemplo, ¿no? Quieres dar amor, es porque el amor de Dios está en ti. Y es porque Cristo está en ti. Y Él te lo transmitió y tú dejas fluir eso. Para que fluya el amor, evidentemente tú tienes que negarte al odio, al rencor. Negarte al resentimiento, porque de lo contrario con un corazón resentido no vas a poder dar amor. Va a ser un amor condicional a los que quieres. Y no, Jesús dijo no, a todos, especialmente a los que tú odias. Ahí tienes que dar amor. Eso es participar de la naturaleza divina. Ya usted está entendiendo cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo cuando le preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? No, yo lo que voy a hacer es restaurar lo que no hay en el hombre. ¿Qué es lo que no hay en el hombre? La naturaleza divina. ¿Qué es lo que no hay en el hombre? Que el hombre no participe de la naturaleza divina. ¿Cómo yo participo de la naturaleza divina? Fácil, obedeciendo a los mandamientos. La Biblia dice no robar, en toda su forma, ¿no? En toda su explicación. Robar significa quitarle a la persona sin su consentimiento. Robar significa quitarle a la persona sin su consentimiento, o sea, manipulando a la persona. También tiene que ver con secuestrar. Muchas veces secuestramos a la persona. O sea, ¿cómo lo secuestra? A través de los sentimientos, del engatusamiento, del engaño. Eso el diablo utiliza eso. Te miente, te convence, te secuestra, te roba y te mata. Y así también estamos nosotros así entrelazados en esas cosas negativas. Sin embargo, el apóstol Pedro nos habla de otra cosa muy diferente. Y por no entender esto, amado, estamos involucrados en, voy a hacer ayuno, vigilia, oración, me voy a matar, voy a sacrificarme, amado hermano, cuando ya se hizo un sacrificio. Lo que hay en ti solamente es que tienes que obedecer los mandamientos para que de esa manera le des la contra a tu alma, a lo que tu corazón te dice, y de esa manera obedeces a Dios, y por medio de esa emuná, de esa confianza, de esa misbot, o sea,
de esa obediencia a la palabra, en ti nace ese atributo divino. Por eso Pablo decía, ejercítate para la piedad, o sea, para la fe. ¿Para qué? Para que llegues a ser participante de la naturaleza divina. Es tanto esto, fíjese usted, que usted va a encontrar que en el libro de los Hechos, a los discípulos de Jesús en Corinto le decían cristianos. ¿Y por qué le decían cristianos? Porque se parecían a su maestro, el Cristo. No es que usted se haga el buenito, no es que usted se haga el tonto o la tonta, no. Usted está participando de la naturaleza divina. Y la naturaleza divina está por encima de las cosas. Vea usted la persona de Jesucristo. Todo el mundo lo quería matar, todo el mundo lo quería extorsionar, todo el mundo lo quería hacer caer. Pero como él estaba en naturaleza divina, ¿qué hacía? Estaba por encima de todo. Señor, una preguntita así, ya lo querían hacer caer al Señor Jesús. ¿Es lícito el tributar a César? Se ríe, Señor. Psicología barata, ¿no? Psicología barata. Si dice que sí, pro imperialista. Si dice que no, terruco. Jesús está por encima, naturaleza. Entonces, ¿qué dice el Señor? A ver, tenga la moneda. ¿Quién está acá? César. Darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ya está. Por encima. La naturaleza divina nos hace, amado hermano, caminar por encima de la mediocridad humana, por encima de la bajez humana. Por eso dice acá, participar de la naturaleza divina. Imagínese usted que acá hay solteros y que venga alguien y te diga, mira que te quiero, ¿Tú me haces feliz? ¿Tú me haces feliz? Por favor. No, que te bajo el cielo, que te bajo la luna. Pero encima, ¿crees que te voy a creer que tú siendo hombre finito y que te estás portando bonito, vienes bien vestidito, bien afeitadito, vienes con la billetera, ¿no? Y me llevas a buenos sitios, ¿crees tú que yo voy a creer eso, que va a ser siempre así? ¿No te das cuenta que la naturaleza divina de mi Señor me hace ver que hoy estás así, mañana estás abajo y así? Entonces, ¿cómo voy a creer un ser ambivalente como tú? ¿Cómo voy a creer unas promesas falsas de las cuales tú no estás capacitado para eso? Hermano, mira, si tú pones plata en este negocio, tú ten fe. No, un momentito. Me ha enseñado la fe que tengo que comer con el sudor de mi frente. Es imposible que yo voy a invertir poco y voy a ganar mucho, eso se me estafa. Y a veces nos estafamos nosotros mismos, nos engañamos a nosotros mismos, hermano, en muchas cosas. No ponemos en práctica un montón de talentos, dones que tenemos y creemos que haciendo algo mágico, como comprando la tinca, o si yo voy a hablar con el amigo del primo del vecino porque su compadre es amigo del parlamentario. Y yo voy a hacer una gestión porque me da una carta, me va a dar una recomendación para que vaya allá y sin saber nada voy a ser gerente, sin saber hablar inglés voy a estar ahí. Por favor, hermano, no nos engañemos. Y por eso que estamos ahí tonteándonos, cayéndonos en mediocridades, como siempre digo yo. Mediocridad es lo que todo el mundo lo hace. Y el Señor nos ha liberado de esas trampas del mundo, porque eso no solamente está en el mundo, no solamente está en Satanás, sino que también está en nuestro corazón. Nosotros nos creemos las mentiras que en su corazón salen. Las promesas que los profetas vieron que el Mashiach, el Mesías, iba a dar en su tiempo es que iba a cambiar los corazones de las personas. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Eso no solamente lo dice Ezequiel 36:26, sino que eso también lo dice Pablo en 2 Corintios 3:3. En Jesucristo se está cumpliendo ¿qué cosa? La transformación de nuestras vidas, el cambio de nuestras vidas. No a la manera religiosa de aislarnos del mundo y estar ahí introvertidos y que no, eso no es así, no, de ninguna manera. La Pascua significa salir apresuradamente. Están celebrando la libertad del pueblo de Israel. Salen de Egipto. Esa noche salieron de Egipto y se van a la tierra prometida, al desierto para ser entrenados para luego entrar a la tierra prometida. En ese pacto, ¿cuál pacto? Que tú sales de Egipto, Jesús te saca de Egipto, te saca de las garras de Satanás, pero te mete al desierto para entrenarte. Para que de esa manera todo lo que recibiste en Egipto lo dejes en el desierto, muera en el desierto para que puedas estar preparado para entrar a la tierra prometida. Son 3 fases: Egipto, desierto, tierra prometida. No es que te vayas de Egipto y ¡pum!, de frente a la tierra. No, tienes que pasar por la edificación, por la transformación, por la disciplina. Por eso que Jesús llama a discípulos. ¿Qué significa discípulos? Disciplinados en esta nueva etapa de sus vidas. Este es el pacto que haré, dice, con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Eso lo dice Jeremías 31:33 y lo dice el apóstol Pedro en Hebreos 8:10. O sea que, amado hermano, fíjese
Dice acá, con la casa de Israel. ¿Quién es la casa de Israel? No es el pueblo judío solamente. En el original es más fácil. Israel se divide en dos partes. Es aquellos que suben de nivel espiritual y aquellos que conocen a su Dios. Yashar Yi, Yashar El, mutuamente. Israel se compone de dos maneras de entendimiento. Aquel que se eleva espiritualmente, aquel que obedece a Dios y aquel que conoce a su Dios. A nosotros se nos ha invertido el asunto. Ahora conocemos a Jesús, ahora ¿qué es lo que nos falta? La edificación, crecer en el Señor. Con esta gente que conoce a su Dios, a Jesucristo, y que está luchando y edificándose y matando su vieja naturaleza, con esta gente que está haciendo eso, a este pacto. ¿Y cuál es el pacto? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y dice, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Pablo en las dos cartas, en Corintios y en Gálatas, también habla de lo mismo que Pedro dice. En 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. ¿Para qué? ¿Para qué fui llamado? No, para que conquistes. No, para que camines con Jesús. Porque tú y yo no sabemos qué hacer. Pregúnteme a mí, pastor, ¿qué hay que hacer de qué 2 meses? No sé. El próximo año, no sé, hermano. Eso lo ordena el Señor Jesucristo. Acá me dice que yo he sido llamado para la comunión con el Señor, o sea, como los primeros apóstoles. Jesús dijo, vamos para acá, vamos para allá, vamos para allá. Pedro dijo, no vayas, aparte de mí, Satanás. Ese es el asunto. Que caminemos con el Señor donde Él nos indique, donde Él nos ponga, no donde queremos, no donde nos da la gana, donde estemos cómodos. Así no es, amado hermano. Yo camino con el Señor donde Él me ponga, porque donde me pone, ahí va a ser donde yo voy a participar de la naturaleza divina. Para eso fui llamado, para caminar con el Señor a donde Él me lleve, no donde mi corazón quiere. Y en Gálatas, otra vez, Pablo ya más claro lo dice, en 4:19 habla y dice, hijitos míos, dice, ya Pablo mayorcito ya, Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Qué cosa le dolía a Pablo en su corazón? Que los Gálatas no se estaban pareciendo a Jesucristo. Pablo, ¿por qué te duele? Dice, hasta que el Mashiach sea formado en vosotros. Ahí está. Participantes de la naturaleza divina, en actitudes, en carácter, en atributos, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El Señor nos ha dado tantas habilidades, tanto talento, tantos dones, que pensamos que haciendo sus talentos, sus dones, vamos a ganar el cielo. Hay hermanos que Dios les ha dado la capacidad de pintar, y pintan, ¡oh, qué bonito, qué precioso, qué bacán! Sí, pero ¿y tu carácter cómo es? Hay hermanos escultores que hacen unas esculturas preciosas, pero ¿y tu carácter cómo es? Hay hermanos que tocan guitarra muy bonito, pero ¿y tu carácter? A la guitarra la haces cantar y a tu corazón. Hay hermanos que cantan, hay hermanos que predican muy bonito, pero ¿y tu carácter y tu forma de ser? Hay hermanos que no hacen nada, que están tranquilos, parecen santitos. No sé, pero ¿y tu carácter y tu forma de ser? ¿Dónde está tu comunión con el Señor? ¿Dónde está que participa de la naturaleza divina? ¿Dónde está que el Señor sea formado en ti? Nos hemos, amado hermano, involucrado en las actividades de la iglesia, que de paso en el primer siglo esas cosas no lo hacían los apóstoles. Los apóstoles estaban centrados en que cada enseñanza, cada acto que se hacía era para que los hermanos, su carácter sea transformado. Era para que los hermanos se den cuenta que lo que Jesús quiere es participar, naturaleza divina, en nosotros. Lo que el Señor quiere es caminar con nosotros. Lo que el Señor quiere es que Él sea formado en nosotros. En eso se preocupaban los apóstoles. Eso es lo que predican los apóstoles. Y hoy en día, amado hermano, estamos preocupados que el hermano diezme, el hermano ya, que lo ponga en grupo alabanza, no, que para aquí, no, que para allá, que gane alma para Cristo. Ya, muy bien, los trae. Pero la pregunta es, ¿Cristo está formado en el invitador, en el evangelista? ¿Cuánto de Cristo está formado en el hermano? No es culpa del hermano, no es culpa del creyente, porque del nuevito le decimos que así es el cristianismo. No le enseñamos lo que la Biblia dice. Amado, usted tiene que pararse fuerte. ¿Para qué? Para que vaya usted edificándose en el Señor mediante la obediencia al Señor en su hogar, en su casa, y que usted triunfe en su vida personal primero. ¿A cuántos hermanos conozco que trabajaban y estudiaban? Sus fuerzas no le daban, pero trabajaban para no hacer carga a su casa y para ayudar a su casa. Llegaban pero muertos, cansados a la universidad. Y se iban al baño, al parque. Señor, por favor, dame fuerza, Señor. Tengo examen, he estudiado, pero mi mente está tan cansada, Señor. Haz que mi cerebro funcione, Señor. Cada examen era un milagro. Luchaban contra el cansancio, contra el sueño. Subían al micro y le decían al chofer, por favor, tenga la bondad, despiérteme.
en tal paradero. No se olvide, por favor, mire, ya como no. Lo despertaban y era un plomo que tenía encima, pero él hacía el esfuerzo y ahí y allá. Y amado, cada acto que hacía era una lucha, era una guerra. Pero ¿qué obtenía? Obtenía victoria. ¿Quién se lo daba? El Señor Jesucristo. Por eso cuando tenía una victoria, cuando le daban un sueldo, cuando tenía un título, decía, el Señor me lo ha dado. Él me ha dado fuerzas. Reconocía que era Jesucristo quien lo había hecho. Pero no flaqueaba, no se derrumbaba, no se acobardaba. ¿Por qué? Porque tenía quien lo ayude. Hermano, yo me agarraba de la palabra que dice, 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. Señor, levanta. Problemas, dificultades. Hermano, yo estaba con cáncer, estaba desahuciado. Pero dije, Señor, dame tiempo, quiero obedecer. Y el Señor lo levanta. Hay tantos testimonios, amado hermano. ¿Y por qué? Porque Jesucristo sigue siendo el mismo, ayer, hoy y siempre. ¿Cuál es tu problema? Soy muerto, levántate, ya está. Eso es participar de la naturaleza divina. Lo otro, mediocridad, lo otro, naturaleza humana. Y la Biblia dice que Él no ha venido a que la naturaleza humana, no, ha venido a que la naturaleza divina venga a nosotros, porque ¿sabe qué? Hay poco tiempo. La vida del hombre es muy corta, ¿no? Por lo tanto, cada uno en este tiempo terrenal, pues prosiga la meta, camine, luche en lo que el Señor te ha dado. Cada uno en su tarea que el Señor le ha dado, ¿no? Fieles en lo poco. ¿Por qué? Porque hay mucho